Como último ejercicio del tema, y para que tengan una noción de lo que se debe evaluar, les presento los estados financieros históricos, tomando como referencia un periodo de 5 años de la empresa Colombina y subsidiarias. Esta es una empresa colombiana que se dedica a la elaboración y comercialización de diferentes alimentos a nivel mundial. Ya con ver la marca, con ver el logo, deben tener alguna referencia y deben recordar, por ejemplo, las famosas chupetas Bom Bom Boom. Entonces, claro, Colombina se dedica a tener diferentes líneas de negocio, como lo que sería confitería, lo que sería chucherías, galletas, entre otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para efectos prácticos, es hacer la proyección de un solo año o periodo. Estas proyecciones pueden ser trimestrales, semestrales y escoger una frecuencia quizás más pequeña, pero lo usual es que se haga de manera anual con los estados financieros ya publicados. Ya a la hora de este video sabemos que se han publicado estados financieros de 2019 y inclusive diría 2020, pero vamos a tomar esto como un ejercicio académico. Ahora bien, vamos a hacer la proyección no solamente del estado de resultados, sino también del estado de situación financiera. Por último, algo que es clave que entiendan es que esto nos va a servir simplemente para que conozcan cómo hacer una proyección general, pero el objetivo que se busca es proyectar el flujo de caja libre, que van a ver que vamos a utilizar varias partidas de estos estados financieros, pero no vamos a utilizar todas las partidas. A lo que voy es que para efectos prácticos de este ejercicio, voy a proyectar todos los estados financieros, todas las cuentas, pero para lo que es el flujo de caja libre solamente es necesario tomar algunas de ellas, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo principal es la proyección de las ventas o los ingresos. Esto es, o mejor dicho, aquí se concentra la actividad medular del negocio. Si no se hace una proyección adecuada de las ventas, no se puede realizar una proyección de estado financiero, porque muchas partidas dependen de cómo se comportan estas ventas y en función a las premisas que vamos a tomar, es necesario que esta proyección quede bien. De nuevo, aquí no se trata de pegar el número, pero de acercarse a lo que representa la realidad económica de la empresa. Las ventas se pueden proyectar de diferentes maneras y yo les voy a mostrar varias. Por ejemplo, lo más usual es que se haga por tendencia o promedio de las variaciones históricas anuales. Esto es algo conservador. Entiendo que hace años era usual utilizar esta técnica porque las economías no estaban tan cambiantes o estaban en proceso de crecimiento y uno podía basarse en lo que, había ocurrido en el pasado para poder hacer una proyección futura. El tema es que como han cambiado tanto las tendencias, lo que ha sido el marketing, lo que ha sido el crecimiento inorgánico, lo que conversamos inclusive en el tema anterior, quizás esta técnica no sea la más fiable, pero nos da una referencia, nos da una base para trabajar y ciertamente sigue siendo una de las más utilizadas. Otra que les voy a dar una referencia, más no vamos a aplicar de manera detallada en este curso, es a través de una regresión múltiple. Y es necesario establecer estos modelos econométricos, porque si nosotros relacionamos las ventas con una serie de variables y decimos que las ventas, que serían la variable dependiente, valga la redundancia, dependen de elementos como la inflación, como el Producto Interno Bruto y otros elementos que impactan económicamente en el negocio, podemos hacer un pronóstico mucho más acertado y podemos ver si el modelo se adecua y explica las variables adecuadamente. Tenemos otra técnica que es interesante que se llama el crecimiento compuesto anual y aquí están las siglas en inglés. Lo que busca este Compound Annual Growth Rate es con base en un periodo específico, en un año,
ver cómo ha sido ese crecimiento anualizado y tomamos ese promedio interanual como base para proyectar. Y por último, que esto sería también una medida bastante acertada, es proyectar por componentes. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque hay que entender que los ingresos son un producto de el precio y la cantidad que se vende o la demanda. Hay que entender que estos componentes se manejan por separado. Hay un error muy usual a nivel gerencial que es, y claro, es algo que uno asocia y uno entiende, uno lo puede relacionar de manera muy intuitiva y decir, ok, yo puedo proyectar mis ventas utilizando la inflación. Y eso no es correcto. No es correcto porque si hablamos de precios, sí, los precios sí son susceptibles a lo que sería la inflación, pero las cantidades no. Las cantidades dependen de ese porcentaje de demanda. Eso depende ya de los consumidores para saber cómo se van a proyectar. Entonces, recuerden esto. Si vamos a utilizar esta metodología, precios por inflación, cantidades por porcentaje de demanda o de crecimiento, ¿de acuerdo? Clave eso. En nuestro ejemplo, claro, yo no lo detallo, pero cuando a mí me tocó hacer esta proyección en su oportunidad, yo calculé la tasa de crecimiento de las ventas utilizando una regresión múltiple para explicar de una manera más acertada el modelo. Y una vez que yo obtuviera esa tasa de crecimiento, utilicé el crecimiento compuesto. Aquí yo lo indico y lo vamos a ver. Ver archivo de Excel para otras metodologías, donde explico esta de acá y esta de acá. Pero independientemente de cuál metodología tomen y qué tasas de crecimiento determinen, esta es la fórmula que deben utilizar, que sería como un valor final o valor futuro utilizando el valor del año anterior multiplicado por el factor de crecimiento, que sería lo mismo a que le saquen ese porcentaje a las ventas y se la sumen. Básicamente eso fue lo que se hizo. Se determinó una tasa de crecimiento de las ventas, que lo explico con detalle en el archivo Excel, de 7,02%, y lo que hice fue tomar el valor de las ventas del periodo anterior y los aumenté un 7,02% para llegar a este resultado en pesos colombianos. Por eso pongo aquí las siglas de COP y nos da un total de que las ventas 2019 estimadas es 1.937.371 pesos. Nuevamente, si consideramos la metodología, este resultado puede variar. Va a ser diferente a que yo tome una tasa de variación histórica a que yo tome una tasa determinada por regresión múltiple. Eso es lo interesante de proyectar, que hay diferentes maneras y lo importante es ver qué tanto nos acercamos a lo esperado y ver qué medidas correctivas se toman. Con esto podemos hacer muchas cosas. Por eso, este siempre tiene que ser el primer paso. Para el resto de las partidas, miren lo que vamos a hacer, y esto es importante, hacer este inciso, porque hay que entender una cosa. Vamos a calcular diferentes indicadores para cada año histórico y en función a eso vamos a determinar el comportamiento. Con esto me refiero a si hay tendencia clara o no. De existir una tendencia clara, y esto es una regla, vamos a utilizar el último valor histórico para proyectar, asumiendo que se va a mantener constante. De lo contrario, se va a utilizar un promedio y ese promedio se va a mantener constante. Esta manera de proyectar es bastante lineal, es bastante conservadora y van a ver que este término que yo digo de ser conservador lo voy a repetir muchísimo, porque a nivel de proyección hay que tomar la postura que sea la más conservadora para efectos de que si llegamos a un número, esperamos que podamos tomar medidas correctivas y que no nos sobrepasemos, que no subvaloremos los valores o sobrevaloremos los valores. Entonces, ¿a qué me refiero con tendencia? Ojo pelado. Tendencia implica una subida pronunciada o una bajada. Vamos a ver qué parámetros se cumplen para determinar eso. Y si no hay una tendencia clara, vamos a utilizar un promedio de valores, tomando en cuenta esta línea de tiempo. Es decir, la data más certera es la que es más actual. Por lo tanto, para determinar estos comportamientos, nos vamos a basar más en el presente.
Y no es que vamos a ignorar, pero no vamos a dar por sentado lo que ya ocurrió antes. Es decir, a la hora de determinar promedios, por ejemplo, nos vamos a enfocar más que todo en lo que haya ocurrido en los últimos años. Esto es fundamental para hacer una proyección, porque no podemos, por ejemplo, pensar que una partida se va a comportar a como se comportó hace unos 5 o 10 años atrás, sino que nos basamos en algo más reciente, cómo se comportó en los últimos 2, 3 años, por ejemplo. Pero todo va a depender de cómo se vea reflejado ese comportamiento. Bien. Vamos ahora con lo que sería los costos y gastos, siguiendo el orden del estado de resultado, que están asociados a las ventas. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta para poder identificarlos. Si yo no incurro en estos desembolsos, ¿dejo de vender? Si la respuesta es sí, entonces, lógicamente, está asociado a las ventas. Si la respuesta es no, entonces tenemos que buscar otra metodología de proyección. Pero todo lo que tenga que ver con costo de producción, todo lo que tenga que ver con gastos asociados a marketing, comisiones a vendedores, todo lo que tenga que ver con publicidad, es decir, costos y gastos de ventas, se proyecta como un porcentaje de las mismas. Entonces, estos son los indicadores que hay que empezar a tomar. Por ejemplo, para yo proyectar el costo de venta, yo tengo que tomar el costo de venta de cada año, dividirlo entre las ventas netas y multiplicarlo por 100. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué hacemos con el costo de venta? Pensamos, claro, parte de los ingresos yo lo tengo que destinar al costo de producción de mi producto. Por lo tanto, yo quiero ver la tendencia de ese indicador. Yo tomo el costo de venta de cada periodo histórico y lo divido entre las ventas netas de cada periodo histórico y podemos ver que la empresa históricamente asigna casi el 65% de sus ingresos netos a mantener esta estructura de costos de producción. ¿Un poco caro? Sí. ¿Se pueden hacer mejoras? Totalmente. Eso es lo interesante del análisis financiero aplicado acá. Pero a mí lo que me interesa no es el análisis, me interesa ver el comportamiento. Aquí yo ya puedo observar algo, pero la mejor manera de verlo es a través de un gráfico. Entonces, fíjense cómo esta receta de cocina toma forma. Tomamos el valor, o mejor dicho, la partida que queremos proyectar, determinamos una serie de indicadores históricos, vemos el comportamiento a través del gráfico y determinamos una justificación. Y toda premisa o toda proyección se tiene que justificar. Fíjense que aquí se puede observar que hay una tendencia a la baja clara. ¿Y cómo determinamos la tendencia? Si el patrón se repite 2 veces o más de manera consecutiva. Es decir, si se repite el comportamiento en 2 o más periodos. En este caso podemos observar que en el año 1 sube, baja y continúa la bajada. Hay una tendencia. Y si nos enfocamos en lo que les dije atrás, si vamos a los años anteriores y vemos lo que sería el comportamiento pasado versus el actual, y yo me baso en lo último que ocurrió, puedo ver que hay una clara tendencia a la baja y las variaciones no son significativas. No hay pico, se mantiene en un rango. Yo propongo en este caso utilizar el valor del último año histórico. Es decir, yo voy a tomar este indicador y lo voy a repetir para el año que viene, asumiendo que el año que viene yo voy a dedicar el 64,37% de mis ingresos en mantener la estructura o costo de producción. Con esto, como yo ya sé que mi costo de venta representa el 64,37% de las ventas, yo tomo las ventas del periodo proyectado y lo multiplico por ese valor. Esto es clave porque, nuevamente, si las ventas no están proyectadas, no puedo hacer esta proyección. Y ya tengo el resultado que es 1.247.145 pesos colombianos. Lo mismo voy a hacer ahora con el gasto de ventas. ¿Ok? Fíjense que en este caso, y bueno, ya me adelanté con el gráfico, vamos a verlo directamente acá. El comportamiento es diferente.
Porque si yo tomo el gasto de ventas de cada periodo y lo divido entre las ventas, aquí podemos observar un gráfico diferente. Aquí vemos que baja, llega a un punto en 2016, sigue bajando en 2017 a este punto mínimo y después vuelve a subir. Fíjense, aquí se rompió la tendencia bajista y no podemos decir que hay una tendencia al alza porque este comportamiento no se repitió por 2 periodos consecutivos o más. Y tenemos que basarnos más que todo en la data actual. Entonces, aquí yo tengo que decir de manera obligatoria que se debe utilizar un promedio, porque por 4 años seguidos se mantuvo la tendencia bajista, pero en el último año aumentó. No hay tendencia y se utiliza el promedio de los últimos 3 años. Esta es una propuesta que yo hice. Sin embargo, esto va a depender de cada analista. Esto va a depender del equipo de trabajo. Esto es lo interesante porque proyectar es algo objetivo y subjetivo a la vez. Porque, ¿qué digo yo? Yo digo, bueno, yo tengo que generar aquí un rango y yo no puedo tomar la data que sea muy vieja y además que esté muy por encima del comportamiento actual. Si yo tomo este 9,92%, probablemente esté sobreestimando el promedio. Yo me voy a quedar entre 7,24% y 8,56% y voy a tomar un promedio que me da 7,66%, que me va a permitir hacer una proyección un poco más calibrada. Entonces, en este caso, como el gasto de ventas representa el 7,66% de las ventas, yo le saco ese porcentaje a mis ventas y tengo como resultado para el 2019 148,437 pesos colombianos. Para cerrar esta primera parte, voy ahora con el gasto de administración. Fíjense, el gasto de administración es importante que entiendan el concepto, porque tiene que ver con papelería, suministros, material de oficina, salarios asociados a personas que trabajan allí, que es diferente a quienes trabajan en una fábrica. Entonces hay que pensar, si yo no hago estos desembolsos, ¿dejo de vender? La respuesta es que no, porque esto es complementario a las ventas. Tú puedes seguir generando productos sin tener que pagarle probablemente a un pasante o probablemente a un contador o probablemente al proveedor de servicios. Pero si nos ponemos a ver, la verdad es que necesitamos de esto. Necesitamos de estos gastos de alguna manera, pero no incide directamente con la producción. Entonces, al no estar asociado directamente con las ventas, no lo puedo proyectar como un porcentaje de estas. Tengo que tomar otra variable que pueda ligar y yo pueda asociar con esta partida. Y en este caso, normalmente estos gastos administrativos aumentan por inflación a través del crecimiento compuesto. Por lo tanto, ¿qué voy a tomar yo? Yo no voy a tomar la tasa de crecimiento de las ventas, ¿no? Yo voy a tomar en este caso la tasa de inflación. En este caso, yo tomé la tasa de inflación que se reportó a finales del periodo en Colombia, que si no me equivoco, creo que fue 2018-2019, lo vamos a ver en el Excel, y tomé esa tasa y la mantuve fija. De nuevo, es una proyección conservadora porque la verdad es que la inflación puede subir o puede bajar, pero mantenemos la premisa de que se va a mantener estable en el tiempo. Entonces, en este caso, yo determiné la tasa de inflación, no la determiné, mejor dicho, la busqué una fuente de referencia en el Banco Central en Colombia y con este valor aumenté el gasto administrativo del último año y me generó este valor, que sería 278,542. Si yo quisiera proyectar a 2020, tomo este valor, por ejemplo, y lo vuelvo a hacer crecer por esta tasa y así voy sucesivamente. Y ya con eso cumplo con lo que sería la primera parte. Ingresos, costo de venta, me da la utilidad bruta, le resto los gastos administrativos y ya hay el gasto de ventas, lo que serían los gastos operacionales, y ya empezaría a darle forma al estado de resultado para generar una utilidad operativa. Pero también hay que considerar, y lo vamos a ver en el siguiente video, lo que es el gasto de depreciación. Pero ya podemos empezar a trabajar.